3:30 de la madrugada de hoy. Es una hora aproximada y que probablemente va a quedar en un registro, y esto va a depender mucho de la investigación que llevará la Fiscalía con la Policía de Investigaciones desde ahora en adelante, que es la hora en que entran sujetos que no sabemos ni siquiera el detalle de la cantidad a la casa del alcalde de la comuna de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán. Él estaba junto a sus 3 hijos pequeños, su señora. Fue brutalmente golpeado. Por la información que llega incluso desde su entorno, él no ha querido hablar, solo ha emitido un comunicado, ha sido muy cauto, por respeto, dice, a su familia y también a la investigación. Pero los detalles son, en concreto, que fueron muy violentos, no se robaron nada al interior de la casa, y una de las líneas investigativas, y esto es lo más importante, tiene relación con no robar nada, atacarlo principalmente a él delante de su familia, robar el auto y luego quemarlo. ¿Le suena algo? Sí, es narcotráfico. Y si nos vamos más atrás, hace unos meses el alcalde Alessandri Bascuñán estaba, que es independiente, cupo UDI en la comuna de Zapallar, estaba denunciando bandas narcos detrás o vinculados a tomas de terreno en la región de Valparaíso. ¿También le suena parecido? Sí, hay un empresario que lo mataron en la puerta de su casa en Concón con un sicario, no olvidemos eso. El asunto es por qué marco esa hora, porque esto puede ser muy relevante, pero también muy complejo de la realidad que estamos viviendo en materia delincuencial. A ver, lo primero que habrá que establecer efectivamente las circunstancias de lo ocurrido, pero si efectivamente esto es una señal de amedrentamiento por parte de grupos organizados, del crimen organizado vinculado al narcotráfico, a la toma irregular de terreno, efectivamente marca una escalada, va a quedar como un hito, si eventualmente esto se demuestra que es así, del poder del que se sienten investidos los grupos del crimen organizado que se han ido desplegando en nuestro país. Y esto solo es posible en la medida que tienen cada día más recursos financieros, evidentemente, para operar. Y la pregunta, que es legítima, es si también tienen otros recursos en virtud de la corrupción. Porque el crimen organizado crece, se alimenta y fomenta la corrupción en la medida que crece. Y por eso hay que estar muy, muy atento a las pesquisas que están realizando para ver qué se saca en claro de lo ocurrido hoy día con el alcalde de Zapallar. Cuando el crimen organizado ya se siente con la capacidad de amedrentar públicamente y de atentar contra las autoridades, se alcanza un nuevo estadio del cual no es fácil ir retrocediendo. Y por eso hay que estar tan atentos. En algún momento se habló de que en Chile no habían secuestros, ya hay secuestros, es algo aparentemente habitual entre el crimen organizado. Que el sicariato era algo inédito en nuestro país, bueno, hay sicariato. Paso siguiente, efectivamente puede ser el amedrentamiento directo o atentar directamente contra la integridad, digamos, de las autoridades en una muestra de señal, señal del incremento del poder de estos grupos. Vamos a ver si se confirma, es un hito gravísimo que debería quedar. Hay una línea digamos, investigativa respecto a esto que estamos mencionando. Pero por eso hay que ponerle mucha atención a lo que está ocurriendo. Yo no quiero dejar de referirme de las fundaciones, hemos estado hablando y seguiremos hablando durante muchos días. Quiero referirme a la renuncia de Patricio Fernández a este rol o cargo de coordinador de lo que es la conmemoración de los 50 años del golpe. Lo primero que hay que decir es que aquí hubo acusaciones injustas contra Patricio Fernández. Patricio Fernández no es un negacionista, él no negó las violaciones a los derechos humanos, no avaló el golpe de Estado, dijo que hay un espacio de discusión legítimo, opinión que yo comparto, sobre las causas del golpe, lo que no significa no condenar el golpe. Uno puede condenar el golpe, pero sí hacer un análisis de cuáles fueron las causas y por supuesto condenar las violaciones a los derechos humanos. Pero esto también demuestra que hay una pugna al interior del oficialismo, esto también es interesante, sobre las interpretaciones de los 50 años, no la interpretación, sobre la manera o qué énfasis o foco poner en la conmemoración de los 50 años. ¿Es un debate abierto? Sí, pero sobre todo es una pugna abierta al interior del oficialismo. ¿Y el presidente dónde está más cerca? Y en esta vuelta, esto es un triunfo clarísimo del Partido Comunista, básicamente, en lo que se aspira a que sea la conmemoración de los 50 años del
del golpe militar en nuestro país. Ahora, mira, también uno podría decir cuánto se ha avanzado, digamos, en el trabajo para la conmemoración de los 50 años, porque he visto, por ejemplo, lo ocurrido con lo que fue, son ámbitos distintos, pero es gestión, lo que fue la participación de Chile en la Feria del Libro de Buenos Aires, un desastre. Y todos así lo señalan, digamos, escritores, editores, incluso afín al oficialismo. Y si uno mira que como corolario se ha rechazado participar como país invitado en la Feria del Libro de Frankfurt, habla, digamos, de probablemente un trabajo con poca preparación. Vamos a ver qué se decanta con la conmemoración de los 50 años, pero también hay que hacer la lectura de que la renuncia de Patricio Fernández es también un triunfo, por ahora parcial, veremos cómo se concreta, de algunos de los sectores que estaban en pugna respecto a qué interpretación darle o qué énfasis darle a la conmemoración de los 50 años. ¿Lo otro son las fundaciones? Sí, hay un detalle que dimos a conocer acá, junto con Gonzalo Holguín del Congreso. Tengo acá los documentos que nos mandó Gonzalo, que es muy importante. Porque la Contraloría General de la República, que dirige Jorge Bermúdez, ha dado la toma de razón respecto al traspaso de más de 600 millones de pesos a la Fundación Procultura, que es liderada, ya lo hemos dicho acá, por un hombre cercano al presidente. Procultura, donde trabajó Irina Garamanos, que es psiquiatra, que es Alberto Larraín. El asunto es que con este traspaso de recursos quedó establecido que la Contraloría tenía poco margen de acción para la toma de razón. ¿Y por qué digo esto puntualmente? Porque Procultura fue puesta dentro de la ejecución para el presupuesto del mismo gobierno en condición de entidad nominativa. Y usted dirá, ¿qué es eso? ¿Qué está hablando? ¿Qué figura es? ¿Qué figura esa? Bueno, las entidades nominativas dentro de los presupuestos está, por ejemplo, bomberos, que son privadas, pero que, como son fundaciones, tienen un objeto. Entonces pueden recibir una asignación de recursos directa. Pase lo que pase, usted se imagina bomberos sin plata, y es raro, ¿no? No ocurriría. Nadie le sacaría los recursos a bomberos, porque es una institución que es una fundación nominativa dentro de la entrega de los recursos. Bueno, alguien que tendrá que aclararse colocó a Procultura dentro de estas entidades nominativas. Por ende, la Contraloría, en la toma de razón, no podía, según lo que dicen ellos, y esto lo tendrán que también analizar los abogados especialistas en derecho administrativo y otros, podía haber objeto de la fundación, si se cumplía o no. El objeto de la fundación no es lo mismo que el Servicio de Impuestos Internos, no. El objeto de la fundación es como cuando yo voy a pedir para crear la fundación, hay más de 300.000 en Chile, se lleva un objeto de por qué yo quiero crearla. O sea, que vendría a ser como el giro del Servicio de Impuestos Internos, pero es el objeto por el cual el Ministerio de Justicia me da la resolución exenta. Ahora después se modificó la ley para que usted sepa, se puede hacer a través de los municipios, pero siempre con inscripción a través del Ministerio de Justicia. El asunto es que acá el objeto de la fundación se habría cumplido y por eso la toma de razón salió positiva, porque además estaba dentro del presupuesto y segundo, los documentos nominativos estaban obviamente de forma correcta. Esto no es igual que las entregas directas de transferencia que han estado en el tapete. El asunto acá es que el Ministerio de Hacienda tiene aquí que hablar y tiene que decir quién. ¿Fue Miguel Crispi de Revolución Democrática, que en ese momento era subdere, el que puso a esta fundación en esa condición? ¿Se hizo dentro del desarrollo con la solicitud del gobierno regional de Antofagasta? Estas son preguntas que tienen que tener una respuesta pronto. Y esto tiene que liderarlo el Ministerio de Hacienda, si ellos son los que tienen el control de la billetera fiscal. Entonces van a tener que salir a explicar a Hacienda si fue el gobierno regional de Antofagasta, fue Miguel Crispi, que hoy día es jefe del segundo piso, quién puso a Procultura en esta condición.
que ponerla en esa condición significa, como tú has señalado, blindarla respecto, digamos, pase lo que a la toma de pase, razón tienen de que la tener los Contraloría. recursos Eso es. para esta partida que se establece dentro del mismo. Eso es lo importante que hay que tener en cuenta con esto último que ha sucedido. Bueno, y finalmente, aparentemente a medida que avanza la hora, Aníbaldo, para concluir, da la impresión que definitivamente el Palacio de la Moneda no calculó los efectos que esto está teniendo. Lo dijo José Miguel Insulza en la sesión especial del Senado. La cantidad de denuncias que hay a esta hora circulando de amigos, familiares, cercanos a partidos políticos es impresionante, junto con la danza de millones de pesos. Esta es una realidad. O sea, Y el gobierno ha tenido pero la pregunta es... 3 o 4 declaraciones distintas, para qué decir los partidos oficialistas, pero el presidente ha tenido que salir a decir una cosa, luego retroceder en su declaración. ¿Pero por qué? Porque no calibraron lo que ocurría. Por eso. 2, porque no tenían toda la información. 3, Es que la primera es la respuesta al final. Porque si yo te calibro, o lo otro es, o es que sabiendo lo que ocurría quisieron bajarle el perfil. Vale, hay varias alternativas. No calibraron, o sea, torpeza. 2, no sabían, torpeza en cuanto a fiscalización, o pretendieron que esto pasara piola, digamos. Quisieron bajarle el perfil y no han podido hacerlo. Puede que haya más alternativas, pero esas tres yo creo que... Pero ¿por qué podría ser que quisieran que haya digámoslo en esta forma, que haya un terremoto respecto a todo este tema? No, yo no digo que quisieran, simplemente que han sido atrapados, po. Se cazaron los dedos en la puerta. Claro, pero eso es la primera opción. Sí, pues porque si tú calculas, los gobiernos tienen en su día a día tienen dos, en su cabeza hay dos preocupaciones, digámoslo así. Una, lo que algunos llaman el delivery, que es la emergencia, la urgencia, que pasó esto, que hay que responder a lo de allá, que hubo un temblor, que hay que monitorearlo, que el incendio en verano, que las lluvias... Ese es lo que vamos a llamar el delivery, que es el 1 a 1. La emergencia donde todos esperamos, obviamente, que la autoridad responda, que acelere. Y el otro, la otra parte de ese día a día, es a largo plazo, que son sus 3 años, programa de gobierno, los timings, los proyectos, de cómo funciona. Tú lo que dices que... ¿Y el financiamiento ilegal de la política o el financiamiento ilegal de tu amigo, dónde lo pones? ¿En el delivery o en el largo plazo? Lo que pasa es que te digo que la urgencia... Afecta todo esto. A ver, no, es que la urgencia se consumió en esta parte y no está la... Aquí hay un problema, que hay un relato que se construyó, que se desmorona, porque es contradictorio con lo que está ocurriendo. El relato era el de la probidad absoluta, el del estándar superior al resto. Y esto lo que está haciendo es, digamos, este es un quiñazo, digamos, a la línea de flotación, al pilar básico de esta administración. Eso lo decimos desde el primer día, pero eso afecta el día a día de la moneda. No, esto afecta al día a día y afecta al proyecto, digamos, gubernamental de los 4 años. Sí, pero yo estoy hablando de por qué no se dieron cuenta, por qué no lo vieron venir. Bueno, hay varias alternativas. Y ahora sabemos que 10 días antes sí sabía Cristi. Bueno, porque en una de esas, es peor, en una de esas no es que no lo dieran venir, sino que cuando se dieron cuenta, porque yo no sé si no lo sabían, quisieron simplemente ocultarlo. A ver, si en una de esas, estas declaraciones torpes, ambiguas, era para cambiar el temporal para que esto pasara. No que no lo vieron venir, sino que no lo supieron calibrar. Algunos no lo supieron calibrar. La pregunta es cuántos de esto se sabía. Porque hay personeros tan cercanos a personajes importantes de la administración que no. La pregunta es si de verdad no lo sabían, o quiénes no lo sabían, o mejor dicho, quiénes sí lo sabían, quiénes sí sabían que sus amigos estaban optando u obteniendo recursos vía administración directa de entidades estatales. ¿Nadie lo sabía? Esa es la pregunta. Algunos evidentemente no lo sabían, creo yo, presumo, digamos, la buena fe de algunos, pero también no hay que ser leso para darse cuenta de que algunos sí lo sabían. Entonces, esas personas, ¿por qué no lo quisieron advertir? La explicación del senador Latorre es que ellos consideraron que los antecedentes que tenían no eran tan relevantes. Ya, pero resulta que hay una diputada, Catalina Pérez, que dijo que estas eran 2 personas adultas mayores, que ellos eran responsables.
pero sus asesores estuvieron en un Zoom donde esas dos personas responsables empezaron a dar explicaciones respecto a estos montos. Entonces, mira, en todas estas versiones, lo que queda, y por eso han cambiado, van quedando demasiados flecos dando vueltas, ¿no? Que uno podría decir, oye, pues usted dijo esto, pero... ¿Tú crees que el gran engañado entonces es el ministro Montes? No tengo idea. A ver, el ministro Montes, yo creo que hay una responsabilidad política del ministro Montes que no sé si se le va a cobrar o no, porque finalmente desde su repartición y de gente que está en la gestión de su ministerio, desde donde, digamos, se liberaron recursos o se aprobaron estos recursos. Entonces, yo creo que es muy complejo lo del ministro Montes. Yo no sé si no sabía. Yo no sé quién sabía o quién no sabía, pero estoy seguro que hay gente que sabía. Hay gente que aprobó estos recursos, ¿no? Con nombre y apellido, a gente cercana. Tú reporteaste, bueno, o hemos reporteado, caso Cabal, financiamiento irregular de la política Penta. Claro, lo que pasa es que... ¿Nadie sabía? También ahí hubo gente que supo en su momento, ¿no? En la línea de tiempo, porque y lo hemos mencionado acá, que esto tiene algo de parecido al año 2015. Porque la línea de tiempo, para quienes probablemente no lo recuerdan, han pasado ya algunos años, cuando parte el caso, todo este caso de las platas políticas fue con Penta. Usted lo recordará, el martillero, no vamos a repetir esa parte de la historia, pero parte con Penta, y de hecho, después con el paso de los años se sabe que algunos sectores de derecha, porque Penta atacaba netamente a la derecha, lo arrastraba a la UDI particularmente, trataron de tocar la puerta de Morán de 80 para, tal como pasó con Mopgate, cuando Pablo Longueira jugó un rol con Ricardo Lagos y sujetaron la estantería, era hacer algo parecido. Sin embargo, el gobierno de Michelle Bachelet en ese momento, que fue agosto del 2014, cierra la puerta sin darse cuenta que esto los arrastraría a la peor crisis de credibilidad que tuvo esa administración. Porque creyeron que esto solo iba a afectar a la... Porque la combinación Cabal con SQM, cuando se encuentra en Penta una boleta cruzada con SQM, porque así fue, se tira la hebra de SQM y empiezan a aparecer los nombres, recuerda usted, hasta la Fundación Salvador Allende, financiada por el ex yerno del dictador Augusto Pinochet. SQM que militaba en el PPD, ¿para qué vamos a repetir todo eso? Bueno, ¿por qué hacemos ese parangón? Porque hoy día lo que pasó con Democracia Viva y que trataron políticamente de que quede el foco en Democracia Viva, se ha ido agrandando día a día, tanto así que no es porque un tema de los titulares. La Fiscalía, y esto es un dato súper importante porque hicimos el ejercicio, la Fiscalía en este minuto ya hay 6 regiones investigando fundaciones. 6. Porque se agregó anoche, ayer tarde el Biobío y hoy día la Araucanía. Antes eran solo 4, ahora hay 6. Y estamos hablando solo en plata de la que está investigando el Ministerio Público, que está bordeando cercano a los 6.000 millones. Era 4.000 millones, pero hay que ir agregando los otros montos, 6.000 millones, Nivaldo. Y si a los 6.000 millones le agregamos los cerca de 4.087 millones que dicen los parlamentarios, o que los parlamentarios están advirtiendo, que esa es otra cosa, no es lo judicial, esto es lo judicial. Lo que están denunciando los parlamentarios, que son otras fundaciones, ya estaríamos llegando sobre los 9.000, tal vez 10.000 millones de pesos fácilmente, que están en cuestionamiento. Pero hay que hacer la diferenciación entre Ministerio Público, es decir, lo judicial, y lo que los parlamentarios también están advirtiendo. Están levantando que eventualmente podría también terminar en causa judicial. Fidel Espinosa, Jorge Guzmán, Fidel Espinosa, el senador, Jorge Guzmán, que es diputado por Maule, hacen la advertencia respecto, por ejemplo, a la Fundación Semilla. ¿Quién es? Marcelo Trivelli. Resulta que ahora se sabe que hay una hijastra de la gobernadora del Maule que está contratada en esa fundación. Se tendrá que investigar. Tal vez tiene los méritos, tal vez trabaja, no lo sabemos, pero se tendrá que investigar para que esto sea con total transparencia. Se pidió que esa señorita llegue a esa fundación que recibe ingresos directos de la gobernación del Maule. Se tendrá que investigar. Entonces se ha ido ampliando todo este asunto. Y por eso es que se hace, para quienes estuvimos y vivimos esa etapa del 2015, 2014-2015, se homologa un poco a lo que se estaba ocurriendo. Lo otro eran platas privadas, estas son platas públicas, pero se hace un análisis, digamos, cruzado respecto a estas dos contingencias. ¿Cómo terminó la otra? ¿Se acuerdan cómo terminó? En nada, pero políticamente.
Michelle Bachelet, entrevista a don Francisco, le tengo que contar una cosa, ¿sabe qué? Le he pedido la renuncia a todos mis ministros. Y estábamos en medio de La Haya. Le pidió la renuncia hasta al canciller que representaba a Chile en La Haya, al canciller Muñoz en ese entonces. Después tuvieron que decir, bueno, menos Muñoz, pero se pidió la renuncia de todos los ministros. Ahí se fue Rodrigo Peñailillo, se fue Álvaro Elizalde, se removió a Jimena Rincón, porque algunos tienen mala memoria, no recuerdan todo eso. Bueno, ¿cómo va a ser la salida política hoy día de Gabriel Boric? Esa es una pregunta que ronda en los círculos políticos de todos los niveles. ¿Cómo sale el presidente de esto? Porque aquí tiene a la fiscalía. ¿Cuál es la señal? Porque tiene que haber un quiebre. Sacar a Giorgio Jackson, remover a Miguel Crispi del segundo piso, sacar a Monte. ¿Cuál va a ser qué diseño hay detrás de todo esto? ¿Lo estarán pensando? Porque Michelle Bachelet demoró entre regreso a sus vacaciones hasta una fecha que a mí por lo menos no se me va a olvidar, y yo creo que a los convocados esa mañana tampoco, 11 de mayo, 8:30 de la mañana del 2015, Palacio de la Moneda. Jorge Burgos asume el Ministerio del Interior, bueno, y ahí empieza casi todo. 2 meses, Marcelo Díaz llega a la vocería. ¿no? Pasaron dos meses ya. Que fueron muy duros para el gobierno de la presidenta. Una especie como de larga agonía. Entonces, la pregunta que nos podemos hacer, no sabemos, el tiempo nos irá mostrando señales. O sea, la pregunta, ¿cómo sale el presidente de esto? O sea, lo que tú estás preguntando es si se está elaborando una estrategia, una salida, digamos, articulada, digamos, con, como se dice, un relato, y ahí pueden haber asesorías. Michelle Bachelet fue bastante de shock, incluso fue muy cuestionada en su minuto, porque acuérdense que dijo 72 horas, dijo, le he pedido la renuncia y me daré un plazo de 72 horas, imagínense lo que 72 horas con ministros renunciados, que seguían en ejercicio, obviamente, pero estaban técnicamente renunciados. Y de hecho las notas en ese entonces era el ministro renunciado dijo tal cosa, 72 horas que terminaron siendo, si mal la memoria no me falla, 104, 105 horas, porque finalmente no fue el viernes, sino pasó para el día lunes, que se hace el cambio de gabinete el 11, de aquel lejano ahora 11 de mayo del 2015.